Diálogo con Yanina León. Ella es profesora, jefa del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días. ¿Cómo Hola, Mabel. Buenos días. El empleo es un tema que está presente en todos los ciudadanos. Cuando levantamos los teléfonos y hablamos con nuestros oyentes, lo que nos dicen es que, sabiendo que la situación es crítica, con los precios de los alimentos, de los productos, de los combustibles tan altos, lo que ellos quieren es trabajar, tener empleos dignos. Lamentablemente hay un gran porcentaje de peruanos que están subempleados y otros no tienen empleo. ¿Cuál es la situación post-pandemia en nuestro país del empleo? Bueno, como decía Liliana Rojas ayer, todavía estamos en pandemia, ¿no? Ojalá hubiéramos terminado. Creo que el gran problema es el que tú bien señalas del subempleo, como le llamamos, pero habría que entender que en el subempleo nos referimos sobre todo a personas que están ganando menos del ingreso mínimo legal, ¿no? El primer problema que yo veo en el empleo es la falta de empleos por diversas razones, y no solo por la pandemia. Desde antes de la crisis de la pandemia, desde antes del confinamiento, digamos, ya teníamos problemas de alto subempleo. Con suerte, en el año 2018-19 alcanzamos 50% de toda la población económicamente activa que trabajaba en un empleo adecuado. El resto estaba básicamente subempleada. El desempleo siempre ha sido bajo, porque en un país como el nuestro no hay seguro por desempleo, ¿no? Pero el grueso es un subempleo que más bien es de subingreso. No importa cuántas horas trabajan, sino el ingreso que tienen, que es por debajo del mínimo legal. Ambos conceptos, sea que trabajes mucho y ganes poco, o que ganes mucho y trabajas poco, están dentro de ese gran concepto llamado subempleo, de acuerdo a la OIT. Entonces hay que distinguir los dos componentes. Entonces el primer problema ha sido siempre el subempleo, y había bajado significativamente. Veníamos de hace más de una década con un subempleo de 70%, bajó hasta menos de 50% en el año 2019, de acuerdo a los datos del INEI. Sin embargo, con la pandemia esto ha vuelto a desconfigurarse, ¿no? El subempleo se ha recuperado a costa del empleo adecuado, y también el el desempleo aumentó, a pesar de que siempre se ha mantenido por debajo del 10%, incluso por debajo del 7%. El año justo 21 tuvimos más de 15% de acuerdo a las cifras oficiales. Pero a esto quiero añadir, nosotros sacamos esos porcentajes en base al número de trabajadores que hay en el mercado, ¿no? Sin embargo, cuando en el 2020 tuvimos la pandemia, el número de trabajadores contados disminuyó. Es como si hubieran desaparecido del mercado, y muy raro que los trabajadores se reduzcan. Claro. Y lo que pasó es que las diversas políticas de confinamiento, por ejemplo, los mandaron a su casa y les dijeron: ya te va a llegar un bono, ya vamos a ver cómo nos recuperamos. Mientras tanto, nadie trabajó. No porque no quisieran, sino porque no habían. Entonces, dependiendo de las condiciones en que ellos ya estaban insertos en el mercado, muchos de ellos que tenían un contrato a fin de mes, pues ya se quedaron sin empleo. Claro. Señora León, antes de ir a una pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP, quisiera preguntarle si estas cifras globales que nos está dando usted, que son muy graves, ¿son homogéneas entre Lima y las regiones o hay diferencias? Y también que nos diga una palabra sobre niveles de empleo y subempleo y desempleo en el campo, porque estamos, como sabemos, ante el riesgo grave de una crisis alimentaria. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Conversando con la señora Yanina León, quien es la jefa del Departamento de Economía de la Universidad Católica, que nos ha venido dando datos sobre el empleo y sobre el desempleo en el Perú, y quedó en darnos datos también de la diferencia a nivel nacional entre lo que pasa en Lima y las regiones, entre lo que pasa en las ciudades y en el campo. Bueno, hay que tener cuidado con aplicar el concepto de subempleo en el campo, porque las actividades productivas en el campo y la demanda por mano de obra son bien distintas, ¿no? Por ejemplo, la actividad agrícola, para hablar solo de la agrícola en el campo, es bastante estacional, depende del cultivo que se tenga. Entonces las familias se organizan a través de la mano de obra que tienen en casa, y muchos de los jóvenes, sobre todo luego que apoyan en la actividad productiva agrícola de pequeña escala,
salen a hacer otras actividades artesanales, incluso migran temporalmente, vienen a Lima a ayudar en alguna actividad y luego regresan con esos ingresos y así suavizan estos cambios bruscos a lo largo del año. Pero en el campo también está la agroindustria, que son empresas grandes que también enfrentan empleos estacionales, aunque con innovación técnica ellos han podido suavizar esto, pueden mantener una producción un poco más continua y por tanto un empleo más continuo en sus contrataciones, ¿no? Por eso es muy difícil hablar de subempleo de rural y compararlo con el subempleo urbano. El subempleo urbano está alrededor de las actividades productivas más urbanas, digamos, que no son estacionales, que normalmente no son estacionales por lo menos por naturaleza, sino más bien por lo que pasa en el mercado u otro, pero eso no es estacional. Por eso las políticas tienen que ser diferentes también. Y sobre esta crisis alimentaria que se viene o que parece venir, ayer se discutía, bueno, vieron varias presentaciones, tanto en el mundo académico. Dice usted, en el CADE, Liliana Rojas mencionó varios datos y, a ver, la crisis alimentaria no solamente va a ser en el Perú, va a ser en el mundo, porque lo que tenemos del COVID 2021, ahora en el 2022 se ha añadido la guerra de Ucrania. Pero parece ser que habían otros problemas previos y todos se están juntando ahora y esta crisis que viene como un componente importado por nuestra alta dependencia de importaciones nos puede pegar fuerte no solo en la producción sino en el empleo, ¿no? Hubo otra entrevista de Eduardo Segarra también, investigador de grado y profesor por horas en la Católica, que también nos decía eso, ¿no? Es impresionante el peso de las importaciones en nuestra canasta de consumo urbano. Dependemos del trigo, del maíz y de muchos otros productos. Entonces, así como que no somos tan agrícolas como país para solventar nuestra canasta. ¿Qué va a pasar entonces cuando no podamos comprar suficiente urea, suficiente trigo, ya está sucediendo, fertilizantes? ¿no? Exacto. Entonces, la idea es que quizás para la campaña de ahora no afecta tanto, pero nada más a mediano plazo, si no se hace hoy algo para prevenir, se va a generar todo este problema. Y de acuerdo a lo que yo escuchaba tanto de los expositores en el CADE como de él, es que recursos no faltan, recursos fiscales hay. Lo que se necesita es una decisión de actuar hoy para no tener esa desgracia a mediados de año o a fin de año o en el siguiente ciclo productivo, ¿no? Señora León, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué evaluación han hecho ustedes sobre algunas medidas que ha fomentado tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en el plano laboral? Porque hay quienes consideran que estas medidas, que son en algunos casos muy rígidas, pueden perjudicar justamente a los trabajadores, el desarrollo del mercado laboral. Y también quisiera pedir una opinión específica sobre otra medida que se ha dictado para ayudar justamente a la población que está sin empleo o está subempleada y está agobiada por tantas deudas que tiene o las necesidades propias del quehacer diario, que es, por ejemplo, la disposición de la CTS al 100%, porque la CTS es como una especie de seguro de desempleo, ¿no?, que uno recibe al término de su función. No sé si esta es una medida que cree usted conveniente de respaldo a la población y que puede tener un efecto a su vez negativo en un futuro o en un plazo mediano o largo. A ver, sobre la primera parte del empleo y los costos laborales, tendríamos que especificar a qué costos laborales nos estamos refiriendo, ¿no? En todo caso, yo creo que los costos laborales, como muchos colegas lo han difundido, publicado, son importantes para la mayor o menor contratación de mano de obra formal, pero tan importante o más importante que eso considero yo que es la actividad económica, la actividad productiva. Si no hay crecimiento, si no hay expansión económica, no hay empleo. La mano de obra más cara o más barata será contratada solo si hay actividad productiva donde utilizarla. Ese vínculo no lo debemos perder. Entonces yo creo que los costos laborales son importantes para el sector moderno, formal, y ojalá creciera con menores costos laborales, cierto, yo eso lo avalo totalmente, pero en un contexto de alto crecimiento económico. Y esas condiciones no se están dando. Esas condiciones en este momento no se están dando y cuando se han dado han sido poco intensivas en demanda de mano de obra. Si no, en el contexto de crecimiento no hubiéramos visto tanto subempleo o tanta mano de obra en microempresas, en
trabajadores por cuenta propia, etcétera, ¿no? Perdóname, Carlos, ¿cuál es la situación de los jóvenes? Porque hay muchos padres que en este momento están pensando, a ver, invertí en la educación de mi hijo, lo envié a un instituto, lo envié a una universidad. Hay muchos chicos inclusive que ya están entrando a esta etapa de educación superior y que han sufrido en estos 2 últimos años en la pandemia porque no han concluido de manera presencial la escuela. ¿Qué futuro les espera? ¿Cuál es la situación del empleo juvenil? El empleo juvenil es el más afectado, aún con el crecimiento económico, pero también hoy día, ¿no? Es brutal la tasa de desempleo. Ahí sí el desempleo abierto es bastante alto y además el subempleo. En parte uno puede decir, bueno, no tienen capital humano, no tienen experiencia, pero si no hay canales para que lo adquieran, en realidad ellos van a permanecer en ese estatus. Entonces sí se necesitan estos programas que han persistido en el Ministerio de Trabajo mínimamente, que son programas como de inserción laboral, capacitación, jóvenes a trabajar, se llamaba en algún momento, y ayudan, pero ayudan a grupos específicos. ¿Qué pasa con aquellos con más capital humano? Lamentablemente, como ya hay varios estudios que muestran, depende de dónde estudiaste, ¿no? Porque la calidad educativa, de alguna manera, está asociada a esas posibilidades que tienes en el mercado de trabajo. Y los empresarios o quienes te contratan saben bien de dónde vienes, y creo que en ese sentido no estoy promoviendo que vayan a una u otra universidad. Lo que digo es que es importante la calidad, el control, la supervisión, y por eso esto que se quiere hacer con SUNEDU puede ser muy peligroso porque arriesga la calidad educativa de los estudiantes universitarios y de la educación superior en general, que hace un mal favor no solo a los jóvenes, sino a toda su familia. Le había preguntado, señora León, sobre una serie de medidas que ha dictado el Ejecutivo para apoyar a la población que está sin trabajo o en situación de subempleo o informal, agobiado por deudas. Y una de ellas ha sido la CTS. No sé si a usted le parece que es una medida adecuada, que puede servir de apoyo, pensando de aquí a mediano y largo plazo, porque la CTS es una especie de seguro, ¿no? de desempleo que tiene una persona cuando pierde el trabajo. Y también usted habló de sobrecostos. No sé si está de acuerdo con que se haya incrementado también la remuneración mínima vital. Bueno, primero lo de la CTS, para que no se me vaya la idea. La CTS es uno de los varios beneficios que puede tener el trabajador formal, es decir, 1 de cada 4 trabajadores peruanos. Hoy día quizás estamos en 40%, 4 de cada 10 trabajadores, pero el grueso de los trabajadores no tiene una seguridad o un acceso a la CTS. Y en ese sentido solo estamos hablando de beneficiar a este grupo que sí lo tiene. No me parece mal, pero creo que añadido a ello tendrían que haber otros recursos para suavizar esta pérdida, ¿no? No se puede generar empleo solo con políticas de empleo. Se necesita una reactivación de la actividad económica, se necesita una mayor expansión de la actividad productiva y de la actividad económica en general, o toda política que propicie eso y que beneficie la contratación de mano de obra. Hay tipos de crecimiento, ¿no? No quiero entrar mucho al detalle, pero si una empresa se expande, se puede expandir usando más factor capital o más factor mano de obra. ¿Y en este panorama era conveniente incrementar el sueldo mínimo? Yo no veo problema, lo que he visto ex post es que no ha pasado mayor efecto negativo en el mercado de trabajo. La variable salario es una de las diversas determinantes del empleo. Y creo que con tanto subempleo que tenemos, el sueldo mínimo puede haber tenido algún efecto, pero creo que, repito, el empleo formal depende sobre todo de lo que pasa con la actividad económica y no solo de cuánto cuesta un trabajador, ¿no? De cuánto es el salario. Muy bien, vamos a hacer una pausa para ir con los titulares, señora Yanina León, y regresamos para seguir conversando sobre la situación laboral en nuestro país. En este bloque queremos escucharlos, queremos recibir sus llamadas, que nos cuenten cuál es su situación laboral. En el caso de que estén desempleados, ¿hace cuánto tiempo están buscando trabajo? Y si es que emprendieron algo, ¿cómo les va? Quizá
quieran compartir el dato con todo el país que los escucha y dar sus teléfonos para ver si algún trabajito sale. Siempre es bueno, por supuesto. Estamos conversando con Yanina León. Ella es profesora, jefa del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablando sobre cuál es la situación del empleo. Muchos jóvenes salen de la universidad o de los institutos técnicos con toda este ímpetu de encontrar trabajo, pero muchas veces se encuentran con un muro de concreto. Vamos a escuchar a continuación a Inés Temple. Ella es experta en marketing personal y empleabilidad, quien nos da algunos tips para poder hallar ese empleo tan deseado. Todas las edades tienen sus propios retos. Nosotros encontramos que para la gente que se ha mantenido vigente, para la gente que se prepara y que está realmente comprometida con recolocarse, siempre hay trabajo, incluyendo ahora en esta época de crisis. Pero es un tema de tomársela muy en serio. O sea, hay que dedicarse, hay que hacer las redes de confianza, hay que estar atentos en LinkedIn, ¿sí? Poner un buen perfil en LinkedIn y estar atento a las oportunidades que presenta LinkedIn. Hay que prepararse mucho, Jorge. Hay que investigar a la empresa, hay que investigar a la persona. Cuando digo investigar a la empresa, a mí me ha pasado varias veces de preguntarle a alguien en una entrevista de trabajo, bueno, cuéntame qué sabes de nosotros. Y te miran y dicen, bueno, mira, no he tenido mucho tiempo de mirar la web, creo que se dedican a esto. Tú dices, bueno, tiene una entrevista y supuestamente le interesa la posición, lo menos que puedes hacer es investigarnos. Bueno, ahí están algunos consejos para aquellas personas que tienen estas entrevistas y crean que mientras más entrevistas pasan, más expertise van teniendo, pero la idea es que producto de esas entrevistas pues consigan un trabajo, ¿no? Es algo que es tan complicado hoy por hoy. Ya recibimos la primera llamada, recordamos nuestros teléfonos 212-4100, 212-4110. Hola, muy buenos días, ¿desde dónde nos llama? Buenos días, San Juan de Miraflores. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. Ricardo, cuéntenos, ¿cuál es su situación laboral en este momento? A ver, mire, yo desde que tengo uso de razón, yo tengo 55 años, ¿no? Pero nunca busqué trabajo de repente porque yo nunca he sido profesionalmente formado para buscar un trabajo, para buscar un empleo. O sea, si yo busco un empleo debo saber hacer algo. Y como mi secundaria y mi primaria fueron solamente simples, o sea, no tenía cómo yo ir a buscar un empleo, solamente me diría, pues no, cargue esta caja y llévalo para allá. ¿Y a qué se dedica actualmente? Eso, mira, yo trabajaba en confección de ropa, luego lo fui dejando poco a poco porque no es muy rentable. A mí el deporte del billar siempre me interesó, siempre lo he jugado, ha sido mi pasión, es mi pasión. Y sin querer queriendo me fui metiendo en lo que es la venta de accesorios. ¿En ese momento está trabajando? En estos momentos yo me dedico a comprar mesas de segunda, las dejo completamente operativas y las vendo. ¿Y para qué la gente está exigiendo jugar bien? El juego del billar es un juego de perfección. Ah, muy bien. ¿A dónde lo pueden llamar entonces, no? De repente ahí hay alguien interesado. Mi teléfono es el 9978-50-260. Repita, por favor. 9978-50-260. Ahí está, mesas de billar. El señor dice que no aprendió nada, pero vamos, que tiene una habilidad para hacer eso, y eso es a lo que nos lleva también la situación. Tenemos otra llamada. Sí, buenos días, bien, y bienvenidos a RPP. Su nombre, por favor, y desde dónde nos está llamando. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días, soy Angélica Ramos, llamo desde Chorrillos. Sí. Bueno, me dedico a realizar jabones artesanales de glicerina, ya sea con propiedades para todo tipo de piel y también souvenirs o recuerdos para toda ocasión. ¿Y los vende dónde estos jabones de glicerina? ¿Cuál es el mercado que haya, su producto? Bueno, como le digo, para pieles delicadas, Sí. ¿no? La glicerina tiene aceites. Claro. Y para ocasiones como recuerdos, bautizos, matrimonios. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va en este negocio? Bien, lo que sí me falta bastante difusión, ¿no? Eso sí, ahí sí tengo que darle mucho más fuerza. ¿Y está en redes sociales? Sí, tengo acogida. Sí, Ajá. en el Facebook y en Instagram. ¿Cuál es? Como jabones Malva.
Jabones Malva. Muy bien, muchísima suerte con ese negocio. Carlos. Tenemos otra llamada de nuestros amigos oyentes y televidentes. Aló, buenos días. Aló. Hola, buenos días. A ver, se nos fue la comunicación. Vamos a restablecerla en unos minutos. Usted puede llamar justamente para contarnos a qué se dedica. Aló, buenos días. Buenos días, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, ya la escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora, la profesora, soy profesora de carrera, María Rosales, pero justamente cuando están hablando de cuál es su oficio, sí, me pareciera a mí que tienen que los estudiantes, o sea, en el currículo que tenemos nosotros a nivel nacional, debería siempre encajarse en los 2 últimos años de la secundaria que el estudiante salga con un oficio. Ya. De esa manera el estudiante podría ya, al terminar la secundaria, como decían allí, tener un oficio y poder trabajar, porque hoy día los hogares ya no están, ya no es como antes, bueno, ¿no? Antes Ahora, era así, ¿no? Sí, antes en la que uno, por ejemplo, usted salía de estudiar, el papá lo mandaba a prepararse y usted seguía estudiando, y el papá decía, no, tú cuando terminas recién de estudiar, de terminarme la carrera, vas a trabajar, porque si no, tú vas a ver el dinero y no vas a continuar estudiando. Y hoy en día ya la realidad cambió, no es así. Usted es profesora, entonces, me dice, ¿no? Sí, y hay una alternativa que son los Centros de Educación Técnico-Productiva, más conocidos como los CEPRO. Los CEPROS ofrecen oficios, digamos así oficios, porque son carreras en cosmetología, en carpintería, a nivel nacional. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos, en Augel 03 nada más, hay 22 centros de educación técnico-productiva. Desde joyería, pasando por joyería, computación, artesanía, carpintería, audiovisuales, producción audiovisual. Hay un programa que se ha implementado según el catálogo de oficios, que es producción audiovisual. Muchas gracias por el dato y por recordarnos que efectivamente existen estos centros de educación productiva para los más jóvenes, para que tengan un oficio. Vamos a regresar con sus llamadas, vamos a regresar con la doctora Yanina León, porque también hay que comentarlo, ¿no? Hay mucho emprendedor en nuestro país y se felicita que sean emprendedores, pero finalmente son emprendedores porque no hay trabajo y no hay otra opción. Ahora lo hacen bien, por supuesto, y vamos a seguir apoyándolos. Ya volvemos. A las 8:49 estamos con la economista Yanina León. Hemos dado apertura a los micros de RPP para escuchar el testimonio de nuestros oyentes y televidentes. Luego la señora León nos hará sus comentarios. Por ahora recibimos otra llamada. Muy buenos días a RPP. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Buenos días, Leo de Manchay Macho. De Manchay Macho, sí. ¿Qué nos cuenta, por favor, sobre su actividad profesional y cómo ve usted el trabajo en su entorno? Bueno, Fernando, yo soy profesional independiente de hace 4 años. Sí. Soy ingeniero, especialista en topografía. Y como dijo hace un momento tu maestra, cuando estás bien preparado, como se dice, te la buscas y la chamba aparece. Pero hay que estar bien preparado. ¿No? Entonces, yo me dedico a lo que es el saneamiento de predios, saneamiento físico de terrenos, lo que es topografía y planos perimétricos, ubicación, localización y búsquedas catastrales en registros públicos. Esa es mi especialidad. Bueno, tomamos nota. Es una actividad muy importante en estos tiempos, así que una buena relación con un topógrafo como usted resulta útil y nos alienta a decir, cuando uno está bien preparado, la chamba aparece. Muchas gracias por su llamada y felicitaciones por su desempeño. Mabel, tenemos otra llamada. Así es, hola, muy buenos días. Aló, buenos días, señorita, ¿cómo está? Mi nombre es Maximiliano, llamo desde Huachipa. Cuéntenos, Maximiliano, ¿cuál es su situación laboral? Mira, yo lo voy a decir perfectamente. Yo creo que los señores que me han anticipado en la llamada, ninguno se ha dado una solución al tema que están hablando sobre el empleo laboral de los jóvenes, ¿no? Juvenil. Yo sé perfectamente cuál es la situación, cuál es el problema de ese tema. Mira, yo soy un microempresario. Yo soy un electricista industrial. Yo tengo un taller de rebobinado de motores eléctricos. Entonces, yo antes de la pandemia, yo tenía jóvenes trabajando conmigo, entre 4, 5, 6 jóvenes que recién han terminado de estudiar, ¿no? A veces venían a hacer sus prácticas, todo a mi centro de trabajo. Yo trabajo, como te digo, de forma independiente, pero así con clientes, con pequeñas empresas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora ¿cómo le puedo decir? Muchos requisitos
el Estado, la SUNAFIL, ha dado para tener, para emplear a un joven, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí, como le digo, antes de la pandemia tenía 4 o 5 jóvenes trabajando y siento yo, en mi pequeña empresa, jóvenes han salido con... Ya, ¿no? pero ahora opina que hay mucha burocracia en todo caso para contratar a los jóvenes. Demasiada burocracia para poder emplear a un joven, porque en realidad hasta da miedo emplear a un joven, porque te cae la SUNAFIL, que te exige un montón de requisitos. Bien. Entonces, para mí ahora yo, por ejemplo, yo he decidido trabajar solo, ¿no? O sea, yo necesito jóvenes emplear, pero... Importante el dato que nos da, señor Maximiliano. Es muy importante también ese punto de vista. Carlos, tenemos más llamadas. Así es, 8:53. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. Buenos días a todos. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? José Antonio Montañez, de acá de San Borja. José Antonio, a ver, ¿usted a qué se dedica y cuál es en estos momentos su situación laboral? A ver, yo soy comunicador, pero lamentablemente no terminé la carrera. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo formación actoral también. En el 2015 formé el primer taller de actuación para personas sordas. Comprenderán que cuando comenzó la pandemia, claro, ese tema se truncó. Exacto. En el 2016, con una asociación, se llama Asociación Aradar, para personas sordas, o de personas para personas sordas, organizamos talleres cursos de lengua de señas peruana y cultura sorda. Y dimos empleo a instructores sordos, a modelos lingüísticos sordos. Y actualmente todo estaba bien. Y actualmente está desarrollando esos talleres, ese emprendimiento. El primero he retomado hace un mes y medio. ¿Sí? Tengo muy pocos estudiantes. Bueno, pero compartamos el teléfono para que tenga más estudiantes. O si tiene redes sociales también para que puedan comunicarse con usted y pueda tener más alumnos. Claro, es 990 35 33 33. A ver si es que hemos tomado nota bien. 990 35 33 33. Sí, exacto. Muy bien. ¿Está en redes sociales? Sí, se llama Teatro en Silencio, es el nombre de la cuenta en Facebook. Sí, y muy como bien. digo, es solamente para personas sordas, no con multidiscapacidad, solamente bien. Personas sordas. Muchísimas gracias. Una nueva llamada. Vamos a hacerla más breve para que otros tengan más tiempo. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Su nombre, por favor, desde dónde nos llama y coméntenos su situación laboral. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Moyano, llamo del distrito de Surquillo. Bueno, yo tenía una pequeña empresa dedicada al rubro de construcción. Por temas de la subida de precios, todos los proyectos que actualmente he ejecutado se han detenido. Obviamente, el cliente hoy también está afectado por el tema de la subida del acero, del costo de todos los materiales de construcción. ¿Y su negocio se ha visto paralizado? Bastante, señorita. Al tanto tiempo que yo hace 4 meses yo he dejado de percibir, de tener este ingreso y de dar trabajo, porque he tenido empleados de ambas nacionalidades, tanto peruanas como venezolanas, entonces ahora se ven ellos afectados. ¿Y cómo está haciendo usted con su economía familiar? Mire, ahorita el pilar del hogar es mi esposa. ¿No? Entonces, es la que por el momento me está ayudando. En buenos términos o en malos, usted está desempleado en este momento. Ahorita estoy desempleado. Mi rama, yo soy, no terminé la carrera de arquitectura, me quedé en el 5º año, y por un tema burocrático de la universidad y de la SUNEDU, yo por el tema económico, yo no pude culminar la carrera, me quedé en el 5º año. Quise volver hace poco y me dijeron de que no, porque yo ya excedí el límite de plazo para poder continuar. Mire, a mí me faltan más que 3 cursos, terminar, poder titularme y colegiarme. Muy bien. Lastimosamente no me permiten porque, dicen que solamente son 3 años
Señor que debía Moyano, abandonar la universidad. le agradecemos muchísimo por compartir esta experiencia que suma también a esta discusión. Y regresando a la doctora León, que se encuentra aquí con nosotros, hemos visto que muchas de estas llamadas, o si no todas, no son personas empleadas, sino son todos tienen su propio negocio, todos vieron una oportunidad para buscársela. Sí, yo quisiera ahí comentar, es muy difícil porque el tiempo es bien limitado, pero comentar dos reacciones que me generan estas intervenciones, ¿no? Todos son efectivamente, como tú lo has notado, yo le llamaría microempresarios. Unos en mejores condiciones que otros, que es lo que se detectó ya hace más de 10 años en estudios del Banco Mundial, cuando se estudiaba América Latina. Entre otras cosas, se detectaba que el grueso de los trabajadores eran microempresarios o trabajaban en una microempresa o eran trabajadores independientes. Entonces, cuando hablamos del empleo, pareciera que estamos hablando de asalariados. Eso en el Perú hasta hace unos años era solo 30%. Ahora hoy no, ahora me refiero antes del crecimiento fuerte que hemos tenido, ¿no? Hoy, con suerte, estamos llegando al 50%, pero en un país de una economía de mercado uno espera que eso sea 90, 95%. Entonces, mucha gente está o ha venido trabajando en microempresas o genera su propia microempresa, pero no todos los trabajadores o no todas las personas ni tienen la preparación, ni la vena, ni la información para hacer una empresa exitosa. Por eso el Banco Mundial hablaba microempresarios por necesidad, ¿no? Por exclusión de la economía, digamos, o por escape, por capacidad para salir adelante. Este grupo segundo, los exitosos, son poquitos. Los otros son altamente vulnerables, sus negocios se cierran rápidamente, la tasa de mortalidad de las microempresas es muy alta, ahí están los datos del INEI, y sus ingresos son bien bajos. Señora León, muy concreto, en 2 palabras, ¿cuáles son las perspectivas del empleo en nuestro país para este año? Si me permites un ratito, el otro tema era educación, ¿no? Todos han indicado problemas con su nivel educativo, todos han indicado aspectos que tienen que ver con una educación inconclusa o problemas de calidad educativa o no estudiaron. Salvo uno que dijo que cuando uno está bien preparado, la chamba aparece sola. Claro, pero tiene que caminar un montón por Manchay, ¿no? O sea, sí, es duro de todas maneras. Perdón, disculpa si me vuelves... No, las perspectivas de empleo, muy concreto para este año. Yo creo que las perspectivas de empleo están muy amarradas, o del buen empleo, están muy amarradas a la actividad económica. Si la reactivación se da, si la actividad productiva crece, aquella que demanda mano de obra, el empleo también va a crecer, el buen empleo. Lamentablemente, como vemos, hay diversas nubes para creer que el empleo se va a reactivar prontamente por razones del contexto político, sociopolítico, pero también por la pandemia y a todo esto por la crisis internacional. Entonces, realmente el panorama es bien complicado y se necesitan políticas. Ayer Liliana Rojas hablaba de subsidios focalizados, ¿no? Para los que están en peor situación. Y en los otros casos me imagino que pueden haber políticas desde, no solo el Ministerio de Trabajo, yo creo que esto es un problema multisectorial. Ministerio de la Producción, el propio MEF tienen que involucrarse y hacer algo, alguna comisión multipartidaria, como también se dijo ayer en ese evento, y, perdón, no multipartidaria, sino multiparlamentaria, o multiministerios, perdón. Y en ese sentido, quería hablar solo de las políticas del Ejecutivo, y en ese sentido se necesitan precisar más medidas que impulsen la actividad económica, porque todos queremos no solamente un empleo, sino ingresos más dignos. Y ahora no he tenido tiempo, pero los ingresos se han caído brutalmente y afectan más a mujeres y a jóvenes. Y a jóvenes. Muchísimas gracias a Yanina León, doctora en Economía del Desarrollo, del Medio Ambiente y Agrícola por The Ohio State University, además de jefa del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido un placer conversar con ustedes. Esperemos tenerla en otra oportunidad.